se ha convertido también en una invitación a conversar desde distintos sitios, ¿no? Entonces, y él es poeta y promotor y conversador, como dicen, también como que nos va dando más pistas sobre lo que nos interesa, que nos tiene aquí ocupadas, ¿no? Y Sí, ocupados. Sí, El no, sí, tema de sí. cómo le Felipe hacemos para seguir con la es lectura con muy los buen niños. conversador. Este es el libro que publicamos con él en Ecaré. Esta A es una ver, edición hecha a mano. Esa edición no Eh, la conozco. 10 es que pájaros en mi ventana, sí. hicimos solo 25 ejemplares. Lo compró, de hecho, en México lo compró la CIP. En el programa de Libros del Rincón, ¿verdad? Sí, 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 se sí, sí, sí. hicieron varios miles. Sí. Esta es una edición encuadernada a mano por una chica que se llama Javiera Barrientos, que tiene un grupo, o sea, ella se promociona como notas de arte. Ay, qué Es lindo. experta en libros, en la historia del libro, en la fabricación del libro, el papel, y le encargamos hacer 25 ejemplares hechos a mano. Qué lindo. Quedó precioso. Sí, 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 sí. Pero bueno, Felipe es genial. Es un gusto, es un placer conversar con él, así que después te puedo enviar su contacto, Lucía. No, sí, sí, sí lo tengo. Ha sido mi Ah, asesor de tesis, o sea, a Felipe, pero no sé, o sea, uf, así cuando, qué vergüenza, así como cuando te dicen, te proponen a alguien y es como, "Ah, sí, pero claro, ¿cómo no lo había pensado? No había pensado en él." sí, no, súper bueno, Felipe. Y él Pablo, me invitó a Lima. ¿puedes volver a mencionar el título del libro, por favor? Sí, 10 pájaros en mi 10 en mi ventana. ventana. Sí. Ah, perdón, aquí está el chat, no lo había Sí. abierto. Ujú. No, Porfa, ¿cómo se llama el libro? mi ventana. Ya Pájaros le en mi acabo. ventana. Sí. O sea, sí lo venden en Perú, no con esta, o sea, no con esta edición, pero sí, No, es otra. sí está. Es otra edición, pero sí, sí está. Es Yo no la tengo acá, no me la traje. ¿O sí? Ah, sí. Es que antes de que iniciaran las cuarentenas me traje una selección de libros. Claro. Es entretenido esto de tener la, la Sí, estantería ahí al lado. Seguramente conocen, Sí, sí, es una con belleza. un, sí. con un troquel ahí. Sí, qué lindo, ¿no? El trabajo de Raquel es precioso. Raquel Echeñique es la ilustradora. Ahí pueden ver el nombre. Ujú. Ujú. Sí, Una acuarelista. O sea, ella se maneja muy bien con la acuarela. Es muy versátil. Trabaja con pastel, con diversas técnicas. Pero es muy fina trabajando la acuarela. qué bien, qué bien. Sí, fue un gusto hacer este libro. Verónica lo masticó, como dice Felipe, 3 años con él. Tres Yo años. llegué al final. Mm, qué bien. O sea, Pablo, tú estás también hace varios años, o sea, no como Verónica, pero sí ya vienes editando libros para Icaro y Sur, Sí, más o sí, menos ¿cuántos años? 5 años. Yo entré como... Bueno, pues empezamos a conversar, ¿o no? Ujú. Sí, ¿O, claro. o falta más Sí, gente? No, podemos empezar la parte, sí, digamos, más, sí, ¿no? De Más presentación y que se información. van incorporando. Claro. Sí, 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 va, Bueno, ¿no? otros. Sí. perdón, Saludo a todas y a todos, te o pre- todas solamente. perdón, te presento. Bueno, buenas noches a todos, gracias por conectarse una vez más estos jueves, donde nos sentamos en comunidad a seguir pensando en el libro, cómo dar de leer a nuestros hijos e hijas, cómo acompañarlos en la formación lectora y finalmente también cómo nosotros también nos hemos enriquecido de todas estas posibilidades que nos da a nosotros como padres, madres y adultos cuidadores acompañar en la formación de lectores, ¿no? Y cómo también nosotros crecemos. En esta oportunidad nos está acompañando Pablo Álvarez, él es editor en la editorial Ecaré Sur, una editorial chilena que está caracterizada por la calidad de sus libros para niños y adolescentes. Tenemos algunos de los ejemplares en la biblioteca del Nido, igual los motivo para seguir haciendo préstamos todas las semanas y llevarse libros a casa, y también lo tenemos a través de la plataforma de Makemake, que es donde
no sé, todos los viernes nos juntamos para hacer estos clubs de lectura en familia de forma sincrónica. Claro. Entonces, Pablo, bienvenido. Pablo es especialista en literatura infantil y juvenil y como nos comentaba, ya viene 5 años editando para la editorial de Carey. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Muchas gracias, Lucía. Y muchas gracias también, Alma, por la invitación, porque fue muy casual. O sea, yo me asomé en una conversación en la que estaba Alma. Como que Le dije, interrumpí. Pablo, Pablo. Sí, hola. Entonces saludé así muy impertinentemente. Pero fue muy afortunado también al final porque cuando ella terminó su reunión pudimos conversar y me extendió esta invitación y yo estoy muy contento de poder compartir con todos y todas ustedes porque me parece increíble que tengan un grupo especial para poder conversar de estos temas. O sea, es algo que es fundamental finalmente en nuestra práctica, vengamos de donde sea, o sea, de donde nos desempeñemos como profesionales o aficionados a la lectura, al libro y especialmente a los libros para niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Bueno, como decía Lucía, efectivamente yo llevo 5 años casi, un poco más, sí, 5 años en Ecaré. Pierdo la cuenta porque partí invitado por Verónica Uribe a hacer un reemplazo. Necesitaban una persona para la recepción, para atender. Ecaré Sur es una editorial muy pequeña, somos 7 personas que trabajamos en una oficina pequeña también en Santiago de Chile. Ahora está cerrada, llevamos 4 meses sin ir a la oficina, se echa de menos. Pero en ese entonces éramos 5, de hecho eran menos. Yo entré a hacer un reemplazo para atender la librería, porque además de editorial vendemos libros no solo de Caré Sur, también del catálogo de Caré Barcelona, Caré Caracas, que somos 2 editoriales distintas, independientes pero hermanas, decimos que somos editoriales hermanas. Y también tenemos una selección de libros de otras editoriales que nos gustan, especialmente de Latinoamérica. Babel, Tragaluz, en Colombia, Calibroscopio, perdón, en Argentina, eh, Tecolote en México, Alboroto, vamos siempre como buscando cositas así, elegidas con pinzas, cuando vamos a ferias, en México, en Italia, etc. Y bueno, Verónica yo la había conocido en un club, en un comité de evaluación de libros, nos caímos muy bien, tuvimos muy buena conexión y me invitó a trabajar una vez, a hacer un reemplazo por 2 meses y me fui quedando, me fui quedando, y de atender la librería me hicieron un encargo de comentar un libro y terminé editándolo y así me reclutaron para trabajar directamente con Verónica como editor, así que ahora los dos estamos a cargo de todos los proyectos que tenemos, que emprendemos. En este momento estamos con 10 proyectos más o menos funcionando paralelamente. Vamos trabajando con los autores, con los ilustradores, tenemos un director de arte, lo que también es muy importante a la hora de concebir los libros que hacemos. Así que eso es un poco mi camino en la editorial. Y bueno, y una de las cosas que a nosotros nos interesa de manera como muy particular es la mirada como de los distintos actores, ¿no? Entonces, yo no sé si tú tengas una presentación que nos quieres compartir o Sí. vamos preguntando, porque realmente el cuidado, el cariño y el profesionalismo que ustedes meten en el desarrollo de sus colecciones, pues es algo que se disfruta desde las portadas y en cada Sí. libro que abres, ¿no? Entonces, Sí. hemos estado platicando desde distintas voces de la docencia, de la promoción,
pero nos encanta tener ahora la posibilidad de platicar con un editor, ¿no? Entonces, Ujú. pues, que nos platiques eso y seguramente habrá comentarios, ¿no? Lucía, algo, no sé si, ¿no? No, sí, eso, Ah, conocer tu perspectiva y conocer tu mirada y sobre todo la rigurosidad por la que se caracteriza Ecaré al momento de pensar en este lector eh, infantil, ¿no? Este lector en este rango de la primera infancia, ¿no? Claro. Buenísimo. Sí. Eh, hola. Eh, bueno, sí, yo preparé una pequeña presentación, pero mi interés es que podamos conversar, así que si bien puedo exponer brevemente algunos aspectos de la edición y de la concepción de algunos libros y de cómo dialogan los distintos actores, como dice Alma, eso a mí me parece fundamental a la hora de hacer los libros. La idea es que también me puedan interrumpir o si quieren, no sé cómo lo hacen, porque veo que son harta gente, son mucha gente, lo pueden hacer por el chat o Sí, ponen algún, no sé. sí, Ahí, normalmente van respondiendo en el chat, o sea, van haciendo ya. como preguntas, comentarios, y Ah, ahí ya. ya está también como pendiente de ir, como, ¿no? Como ir Sí, también contestando, ¿verdad? Pero también perfecto. igual, yo creo que lo que dice Pablo es bien importante. Si alguien abre su micrófono simplemente y hace una presentación, pues mientras más conversación sea, mejor, ¿no? Sí, buenísimo. Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla. ¿Se ve? ujú, Tengo abierto otras pestañas con proyectos que están avanzando, proyectos que están en camino, en los que estamos muy entusiasmados, así que también se los puedo mostrar en algún momento. por favor. ¿Mm? Hablábamos con Lucía que nosotros tenemos publicado a Micaela Chirif, una poeta importante de este medio, que ha tenido una carrera muy explosiva, diría yo, como que ha subido en su popularidad, pero también en su calidad también. Micaela tiene una preocupación muy especial por el lenguaje y ahora estamos trabajando en el segundo libro con ella, publicado en Ecaresur, una cosa curiosa que espero les guste también. eh, y cuando Alma me invitó y me pidió que pensara en un título o en alguna idea de qué me gustaría conversar con usted, yo pensé en esta idea de un lenguaje, de estar permanentemente buscando un lenguaje. Ah, lo que sí, voy a abrir se me cerró el chat. Perdón, estoy buscándolo. Ahí está. Ahora sí tengo acceso a todo. De buscar este lenguaje especialmente pensado en los lectores niños, niñas y adolescentes, que es un poco el foco en donde siempre nosotros hemos tenido especial atención y donde también creemos que hacemos bien nuestro trabajo, o sea, es donde nos gusta poner nuestra atención y donde creemos que podemos también ser un aporte en el diálogo en la formación de lectores, principalmente. Creo que es algo que todos en la editorial tenemos muy metido dentro de nuestra cabeza que tenemos una responsabilidad muy grande como editores porque los niños y las niñas generalmente no eligen los libros que leen, salvo que tengan muchos libros a su disposición y ellos vayan y puedan tomarlos, pero eh, en Latinoamérica particularmente hay muchas compras estatales, hay muchas compras financiadas por fundaciones o colegios, donde son los adultos los que seleccionan estos libros que los niños finalmente van a leer. Entonces, no podemos no hacer libros responsablemente. O sea, siempre tenemos esa preocupación desde el momento en que pensamos un libro. Y los libros que nosotros hacemos nos gusta justamente pensarlos antes
pensarlos muy bien antes de embarcarnos en ellos, porque intervienen, como decía Alma al principio, muchos actores en esta cadena del libro. O sea, tenemos tres maneras distintas de hacer el libro. A veces recibimos manuscritos, nos gustó mucho y lo trabajamos con el autor, luego buscando el ilustrador adecuado, pero quizás la manera que más hacemos libros es como, bueno, ¿qué queremos decir? Eh, ¿En qué queremos enfocarnos ahora? Y así, por ejemplo, salió la colección de libros de arte para niños. Eh, y en esa conversación pueden pasar años, años de buscando la manera correcta o la manera más adecuada de decir algo, de transmitir algo, y buscando también a las personas adecuadas para poner en un lenguaje adecuado para los niños ciertos textos o ciertas ilustraciones. Y quería partir con este texto, no sé si lo han leído o lo han comentado aquí en estas sesiones, un texto de César Aira de ya varios años, yo creo que unos 10 años, que se llama Contra la literatura infantil. No sé si lo han leído, ¿no? Alma, ¿tú lo has leído? Sí, 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 sí. Pero no lo Es hemos comentado aquí, así que bienvenida. es un texto muy curioso, muy conservador, me parece, pero que bueno, también en un contexto en el que la literatura infantil en Latinoamérica no tenía tampoco mucha consideración, tampoco había eh, eh, mucha gente en el ámbito académico, por ejemplo, defendiendo la literatura infantil. Eh, y él se toma de una consideración de Jorge Luis Borges sobre la literatura infantil, que la concebía, aquí dice, como una aberración, consecuencia deplorable de la expansión de la industria editorial y de la segmentación interesada en los mercados. Que podría ser verdad. O sea, es verdad que hay un cierto tipo de literatura que se aprovecha de un mercado que es muy fácil de explotar. Eh, pero me parece una mirada también un poco elitista también de un escritor. Yo admiro muchísimo a Borges, uno de mis escritores favoritos, pero que tenía acceso a una biblioteca y a un nivel de educación muy, 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 muy grande. O sea, es uno de los intelectuales quizás más importantes del siglo XX en Latinoamérica, pero no por eso puedes desdeñar un lenguaje que se está formando en todo el siglo XX, sobre todo en la literatura infantil. Y algo que dice César Aira, que el reciente, que la literatura infantil esté tan llena de, de materiales, de atractivos para los libros, dice que eso lo debieran tener los libros para adultos. Pero es justamente lo que distingue a la literatura infantil de la literatura de adultos, de cuál fue el aporte también de la literatura infantil. Yo tengo acá donde ven los monstruos, o sea, cuál fue el aporte de Sendak y de toda esa camada de genios, creadores, a la literatura en general, sin apellidos, sin nada. ¿Cuál fue el aporte de ellos de poder poner en papel una nueva manera de leer, finalmente? Una nueva manera de, de entender estos códigos del lenguaje textual, el lenguaje visual y el diseño, eh, formando un nuevo lenguaje. Me parece que en esa manera dialógica es como nosotros también hacemos nuestros libros. Voy a saltarme un poquito este César Aira pesado. Pero es interesante leerlo. Yo se lo recomiendo aquí. Alma, veo que ya lo compartió. Mira, del 2001. Mira, casi 20 años. Es más antiguo. No le gusta la segmentación, por ejemplo, por edades. Sus intereses se dan por sabidos. Dice que la de estos niños, sus reacciones están calculadas. Queda obstruida de entrada la gran libertad creativa de la literatura, que es en primer lugar la libertad de crear al lector,
y hacerlos niños y adultos al mismo tiempo, hombre y mujer, uno y muchos. Quizá una entrada interesante, pero me parece que no es justamente, es poco afortunado o es poco justo con el trabajo que hay detrás de este tipo de libros. Y a partir de eso es que yo quise pensar cómo nosotros ponemos nuestra preocupación en todos los actores que intervienen en estos libros y en cada uno de los lenguajes que estos actores pueden aportar en la creación de estos libros, ya sea el lenguaje textual, el lenguaje visual, incluso el lenguaje del diseño, que es súper importante en este tipo de libros, en donde tenemos un soporte y tenemos una serie de elementos gráficos principalmente que están hablando, están comunicando a los lectores. Ah, me encanta la tortilla, a mí también. Lo mismo con, no sé, pues 10 pájaros en mi ventana. O sea, hay una experiencia sensorial al momento de tomar este libro, de enfrentarnos a este libro, de tener ya este troquel ya nos invita a tomar el libro, a sentirlo. Si pudiera compartírselo, sentir el papel, la calidad del papel, nosotros nos preocupamos mucho de los elementos materiales que nuestros libros tienen. Y yo creo que una línea muy importante de Caresur es cómo nosotros dialogamos con la tradición. Nunca perdemos de vista la tradición, porque nos antecede siglos de buena literatura. Dialogamos mucho con la literatura, todo es una cosa intertextual también. Y La tortilla corredora es un cuento de la tradición oral chilena que está extendida en todo el mundo, o sea, es la idea de la literatura, del cuento del alimento que se escapa por sobrevivir, ¿cierto? Es la galleta, el hombre de jengibre. Hay otras tradiciones donde son distintos tipos de alimentos, bueno, y que finalmente se los come algún animal. Nosotros la salvamos. Esta es una versión de un profesor de los años 30, 40 en Chile, donde empezó la democratización también de la educación primaria en Chile. El profesor Manuel Guzmán Maturana, que hace una serie de recopilaciones de libros de lectura obligatoria en la escuela. Muy interesante. Yo no sé si se alcanza a ver, pero aquí dice: eras una pobre campesina que tenía 7 hijos muertos de hambre. Un día le regalaron un almud de harina y una libra de grasa. Hizo una gran tortilla para sus hambrientos niños. Después la puso a cocer en el rescoldo del brasero. El rescoldo es donde están las brasas. Entonces este cuento, que era muy, muy, muy importante en la formación de muchos niños del país. Este libro leyeron prácticamente 3 generaciones, quizá en Chile. Hasta los años 70 este libro se leyó mucho, donde estaba esta tortilla corredora. Fue una de las motivaciones para hacer el primer libro de Caresur. Este libro se hizo en el 2008, yo todavía no llegaba a la editorial. Lo concibió Verónica, el texto es de Laura Herrera, una adaptación de Laura Herrera. No se ve muy bien el texto, ¿no? ¿Se alcanza a leer? ¿No? No se alcanza a leer. No. Entonces quiero ver si puedo más bien compartir entonces el Keynote. ¿Ahí? Página donde estamos, ahí mejora, creo. ¿Ahí Sí. mejor? Sí. Bueno, lo puedo acercar también. Ajá, ahí está. Ajá. Y aquí ya, bueno, hay una tradición de libro álbum, obviamente, de picture books o de libro ilustrado, en donde la imagen tiene una presencia muy importante en los libros. Y yo creo que una de nuestras grandes fortalezas es hacer estos libros ilustrados donde
el texto finalmente le deja mucho espacio a la imagen para hablar. Siempre hablamos con los autores, cuando un autor llega con sus textos o trabajamos con ellos los textos, siempre le decimos, mira, en el momento que intervenga la imagen, el texto se tiene que sacrificar, porque hay mucho efecto narrativo, hay muchos elementos que la imagen cuenta que el texto no tiene por qué redundar. Acá hay algunas cosas que redundan. Había una vez una mujer que vivía en el campo, a la sombra de un viejo alerce, eso no está en el original. Tenía una casa de 3 pisos y 7 hijos muy hambrientos. Claro, vemos un alerce, vemos la casa de 3 pisos, pero vemos también un cierto ambiente, un contexto que nos invita, en este caso, al campo chileno. Curiosamente, la ilustradora es venezolana, pero Scarlett es tan estudiosa que todo lo que uno le manda, ella lo ve y lo revisa, entonces le mandamos fotos, seguimos trabajando con ella, de todo lo que hacemos. Un día la mujer preparó una deliciosa tortilla que puso al rescoldo. Los 7 hijos miraron la tortilla. La tortilla miraba a los 7 hijos. Muerta de y se genera ese momento de tensión, ¿cierto? Donde ella va a ser comida. Los tenedores de los niños, ¿no? Claro, están todos ahí Todos esos esperando. Todos esperando. Hay un momento entonces de tensión que ella capturó muy bien. Y que nuevamente el texto aquí, el texto no necesita decir lo de la harina, lo de la grasa, o sea, vamos puliendo el texto, reduciéndolo a su mínima expresión, para conservando la estructura, obviamente. Siempre estamos, gracias por lo de la ilustración, siempre estamos intentando contar las historias en una estructura que sea familiar también para los niños. Este es un cuento de repeticiones, ¿cierto? Como todos los de esta tradición, de una serie de animales que se la quieren comer, y ella se arranca cada vez de esos animales. Pero entonces el texto sufre esto, lo que les digo, este sacrificio de ir dando el espacio a la imagen para que cuente. Porque los niños son muy buenos leyendo imágenes también. Entonces, en ese sentido, las historias descansan mucho en las imágenes. Y acá, cuando la tortilla estuvo lista, la mujer la sacó de las brasas. La iba a sacudir con un paño, pero la tortilla saltó de sus manos y salió corriendo. Estos 7 niños me quieren comer, gritó la tortilla. Y aquí entra algo que es súper importante también, que es la voz de los personajes. Tenemos una preocupación muy especial por construir personajes verosímiles. Bueno, no es obviamente que en un mundo de ficción y en este pacto con la ficción, lo que tenemos que cuidar es la verosimilitud de ciertas cosas. Y esta tortilla justamente tiene una voz muy particular, que la hace, que le da mucha personalidad. Y justamente nos dio pie, porque, bueno, finalmente no se la comen, ella se logra escapar, y nosotros quisimos hacer después la segunda parte de la tortilla corredora. Entonces hicimos Aventura en el aire de la tortilla corredora. Y es cuando ella se pudo arrancar de los 7 niños y anduvo viajando por todo el mundo. Y aquí aprovechamos al máximo los elementos paraliterarios que le llaman los especialistas. Gracias por lo de la segunda parte. Pero quisimos siempre aprovechar desde la portada para contar algo. Las guarda, ya está sobrevolando una ciudad. En la página de título, la tortilla está en la Antártida. Va viajando por distintas partes. Pasa por el río Amazonas. Pero siente que algo le falta y quiere volver al sur. Y en su regreso al sur, bueno, tiene un accidente, pasa a las playas del norte de Chile. Entonces, siempre tenemos mucho cuidado y mucho cariño también por los personajes, porque los personajes son los que finalmente le dan
le dan vigor a los libros. Los niños muchas veces se identifican con ellos, y hay que ser muy cuidadoso también en cómo retratamos esa voz y cómo los retratamos ellos mismos. Entonces, y volviendo a la idea de la interacción con los distintos actores del libro, algo algo que le pedimos a los ilustradores desde el primer momento es el trabajo con los personajes. O sea, la primera prueba para un ilustrador en cualquier proyecto es, bueno, hazme una propuesta de escena a partir del texto y al menos 3 propuestas de personaje, donde los veamos en acción, los veamos en movimiento, donde veamos sus gestos, la gestualidad de los personajes es súper importante. Fíjense cómo Scarlett tuvo que, la ilustradora, resolver un personaje que es solo una cara. O sea, es pura expresión facial y 2 patitas. Una niña me dijo: quisiera que la arveja de mi plato se convirtiera en la tortilla correcta. Gracias Cristi por ese mensaje. Entonces siempre está con Pablo, alguna cara de perdón, consternación. Sí. Pablo, disculpa, ¿podrías sacar tu compartir pantalla para ver las ilustraciones que estás mostrando en Porque grande? está muy... Ujú, porque se ve chiquito. Ajá. Entonces aquí tenemos la tortilla 2. Claro, yo les mostraba Perdón, se me fue un pequeño detalle, claro. Las guardas. Y el trabajo aquí fue principalmente de Scarlett, de poder darle expresión a este personaje, como les decía, que es solo una cara. Aquí choca con unos molinos de viento. En el norte de Chile hay unos molinos de viento. Y esta tortillita iba al sur porque sentía que quería volver a su terruño. Y después de pasar varias experiencias, finalmente encuentra un amigo. No les voy a contar el final si quieren. Para no matarles la sorpresa del amigo. Pablo, pero buenísimo lo que nos cuentas en relación a que todo lo que hemos venido conversando a lo largo de estas sesiones del Ajá. jueves, de que la ilustración no es un adorno, no es un complemento, sino que es esencial y fundamental en o sea, en todas las propuestas de editoriales que, así como de Caré, están cuidando la calidad que llega a los niños y las niñas, y que realmente invitan al niño a detenerse en aquellos aspectos. O sea, son como guiños, son como pequeños detalles que nos invitan a volver a leer y que a los chicos los atrapan y los enganchan. Y a veces, como también como papás o mamás estamos preocupados, no, pero que tenga bastante texto, pero la ilustración es Sí, sumamente importante, ¿no? Porque ahí también hay una lectura de imágenes, de gestos, de detalles, que también implican un reto para los niños. justamente, o sea, eh, bueno, sobre todo en el siglo XXI, o sea, la lectura de imágenes es algo fundamental. Yo me acuerdo mucho una frase de Gilles Deleuze en su libro Los estudios sobre cine, por ahí lo tengo, los estudios sobre cine, cuando hablaba de la imagen tiempo, la imagen movimiento. Él veía que en el siglo XX había una sobreexposición de imágenes, sobre todo cuando la industria del cine comenzó a agarrar mucha fuerza, sobre todo en Hollywood. Y dice, esa sobreexposición de imágenes nos lleva al mismo tiempo a una depreciación de la imagen, que la imagen empieza a perder el sentido que tiene y, y, y perdemos también nosotros la capacidad para poder leer bien esas imágenes. Entonces, hay que tener mucho cuidado también cómo nosotros presentamos la imagen en relación a los textos. Como tú dices, no es un adorno ni un complemento, es otro lenguaje que está en diálogo con el lenguaje literario, con el lenguaje textual. Y, y, y en ese diálogo interviene también fundamentalmente el diseño. Y ahí yo creo que está la pieza clave también de nuestro trabajo editorial. Respondo inmediatamente las preguntas.
ahí también está nuestro trabajo editorial, que teniendo un director de arte con el que trabajamos intensamente cada proyecto, es que logramos poner en diálogo estos dos lenguajes y que no se sobreponga uno sobre el otro. Porque muchas veces nos pasa cuando uno lee libros, para niños principalmente, que hay unas imágenes increíbles, hay ilustradores que son de unos talentos, son verdaderos artistas, eh, pero que no están sostenidos sobre un buen texto o sobre una buena historia. O ese texto está apelando a un adulto y no se está comunicando con un niño. Entonces, para mí ese es un libro perdido, lamentablemente. Un libro que no logra sutilmente trabajar en comunión ambos lenguajes, y hay uno que está por sobre el otro, me parece que ese libro, lamentablemente, un niño puede no considerarlo, por muy bello que sea, por muy increíble que sea. Pero, por ejemplo, si vemos un libro como El viaje de Ano, no sé si lo ubican, un libro de solo imágenes, ahí lo escribí, vemos que hay una estructura, vemos que hay una historia que subyace. No hay ningún texto, no hay nada que podamos leer en texto escrito, pero hay una historia muy coherente, hay un guión, hay una estructura. Y eso me parece que es algo muy difícil de lograr, pero cuando está bien hecho, el libro se transforma en algo significativo para el lector. Pero voy a responder estas preguntas. ¿Qué los llevó a hacer la secuela? ¿Es un riesgo y reinterpretar a un personaje tan querido? Sí, Rosario, fue muy difícil tomar la decisión, porque sobre todo cuando trabaja uno con textos tradicionales, de la tradición, ya cambiarle el final fue difícil. Que no se la comiera el chancho y que se pudiera arrancar la tortilla fue una decisión editorial, propuesta por la ilustradora, porque decía que al hijo le daba mucha pena que se lo comiera. Y ahí está la genialidad de Scarlett, porque construyó un personaje que para el lector fue tan importante que se la comieran era el fin del mundo para ese niño. O sea, ¿cómo se comen a la tortilla de correr? Entonces, tomamos esa decisión, o sea, bueno, Verónica en ese momento, con Laura Herrera, la autora, tomaron la decisión de que se pudiera arrancar, y a Verónica siempre le dio la vuelta de hacer una segunda parte en donde pudiéramos ver otras aventuras de la tortilla, que iba a correr una maratón, etc. Entonces, en esta segunda parte quisimos, cuando se lo planteamos a Laura, quisimos conservar este espíritu de la tortilla que es viajera, o sea, que siempre está viajando, está arrancando, tiene sus propios peligros, entonces también tuvimos que recurrir a la cosa, a la estructura tradicional. Y dos, los que se queden. Ahí sí lo va a ver. Recurrir, volver a lo tradicional, y finalmente darle un descanso, porque encuentra un amigo que está en una situación similar y se hacen amigos. Y es un personaje realmente muy querido. En feria que estamos, aparece un niño y dice: la tortilla corredora, mi personaje favorito. Larga vida la tortilla corredora. Gracias, Rosario. Roxana dice: las ilustraciones son súper importantes. Yo recuerdo las ilustraciones en muchos libros que tuve de niña. Luego leía, pero me pegaba con las imágenes. Hay gente que no le gustan las ilustraciones, que dicen que le matan como la imaginación al lector. Yo creo que es una discusión que se puede tener, pero sí, efectivamente, uno tiene recuerdos muy vivos de ciertas imágenes. Yo de niño leía muchas fábulas y siempre recuerdo lo linda que estaban ilustrados esos libros. Ah, gracias, Elena, lo leíste. Leíste el libro, dice que el final también es abierto.
Bueno, siguiendo en esto de la tradición, últimamente hemos trabajado con un poeta, Rafael Rubio, un poeta chileno muy bien importante. Lo invitamos a hacer un libro por primera vez para niños. El resultado fue genial. Que Rafael es un gran estudioso de la poesía, de la métrica, eh, y, y, y le pedimos hacer un libro de... Voy a saltarme esto, después voy a volver. Le pedimos este libro un día soleado, donde nosotros solo teníamos la estructura, un guión, trabajamos con un guión, con una suerte de storyboard, como en el cine, y sabíamos que queríamos hacer este libro para que Gabriela Lyon hiciera los perros, porque ella es fanática de perros, y dijimos, ya, vamos a hacer un libro para Gabriela. Y el texto lo escribí yo como 5 veces, Verónica lo escribió otras 5 veces, ninguna nos gustaba, eran todas versiones horribles, y decíamos, no podemos hacer esto, hasta que contactamos a Rafael, le presentamos la idea, el guión, y Rafael dijo, pero esto es muy popular, esto es callejero, es un perro callejero, aquí se le llama quiltro al perro callejero, que es una cruza de perros. Esto es muy popular, esto es muy callejero, vamos a hacerlo en coplas. Y además le vamos a meter unas cuecas, me decía. Y yo ya feliz, porque la cueca es la música tradicional chilena también. Sí, está perfecto, o sea, la copla tiene ese espíritu callejero, y quisimos darle como un giro, y esto lo cantaba alguien lo cantaba, una voz, que veía la historia de este perro. Entonces nos metimos en otra tradición, que es la tradición de la copla, un lenguaje popular, de, bueno, 4 versos de 8 sílabas cada uno, donde el segundo y el cuarto riman. Y Rafa se pone a hacer estos versos. Simón es perro de calle, vive a la orilla del río. Yo voy a contar su historia con versos del canto mío. Entonces tiene una musicalidad el libro. Bueno, este libro finalmente ganó un premio súper importante en Chile. Estamos muy felices por el debut de Rafa en la literatura infantil, y el virtuosismo de Gabriela también para hacer estos dibujos, eh, donde se nota perfectamente cómo ella maneja la gestualidad de un perro, por ejemplo. Perro durmiendo en la calle, fíjense el gesto así del perro como un ovillo, ¿no? Y estos perros, bueno, se van arrancando por la ciudad, y aquí vemos la cueca, que tiene otra estructura. Son versos de 8 y de 5 sílabas en algunos casos. El fugitivo y Simón entraron al Bellas Artes. Lo que allí sucedería, contaré parte por parte. Perros en el museo, gritan pinturas, y huyen despavoridas las esculturas. Las esculturas sí salen huyendo, mientras la gente mira, retrocediendo. Tras el perro ladrón, corre Simón. Entonces, fue un trabajo súper entretenido e intenso también con Rafael, de darle un lenguaje poético, porque trabajamos con poesía en función de una narración, de darle un trabajo poético a estas historias que solo tenían una estructura, y las ganas de que Gabriela pudiera hacer todo su trabajo con los perros. Y eso nos dio pie a hacer otro libro con Rafa que él propuso, que es Rima Divina, que tiene la misma estructura. Voy a dejar de compartir. Y dice, el primero y segundo verso siempre terminan igual. Es la pista que te damos, adivina el animal. Voy a saltar el primero porque Alma se lo sabe. Perdón, Lucía. Ese no lo conozco, que ya lo quiero. Es nuevo. Es nuevo. Mira, es de cartón, duro, grande el libro. Para ser cartonés es bastante grande. Tiene, bueno, este barniz en la tapa. Todas las tipografías están hechas a mano. Todas las hizo Iván, dibujada, el director de arte. También las ilustraciones son de Scarlett. Y yo les voy a decir la primera. Temprano despierto y canto. De noche me apago y callo. Mi plumaje es como el fuego. Me presento. Soy él,
Gallo. gallo. Y miren la ilustración de Scarlett. Genial, Scarlett. Entonces aquí de nuevo usamos... Perdón, Pablo, te he parado el video de casualidad. ¿Puedes activar tu video? Discúlpame. Sí, obvio. Dice que no es posible. Ah, ya. Te estoy preguntando. Ahí está. Ay, Dale. disculpa. Sí. Miro el queso en la cocina, escondido en un rincón. Al salir de mi guarida, todos gritan, ¡un! Son ¡Qué simples, bonito! son simples, pero quisimos jugar con eso. O sea, esta idea de que rimara el segundo con el cuarto y lo pudiéramos ocultar, fue súper afortunado para nosotros. Está bueno. ¿Quieren? Estoy hablando mucho quizás, ¿no? No, está bien. Bueno, no sé si tienen preguntas. Sí, pues si quieren hacer preguntas pueden ir haciéndole. Tengo orejas puntiagudas, soy un rayo cuando corro. De mirada muy aguda, ¿quién seré? ¿Yo soy él? Ah, está más difícil. El gato. No. No. Fíjense que el segundo El rima zorro. con el cuarto. Zorro. El zorro. Miren esa belleza. Pablo, ¿y esa decisión de la doble página para el animal, que es una belleza, ¿sí? Sí. Esa decisión, por ejemplo, editorial, al construir una nueva obra, porque aquí es el autor el que la propone, Claro. y tú tienes que diseñarla. ¿Cómo toman esas decisiones? Es una belleza, ¿no? Mira, Alma, esa pregunta me encanta porque este libro iba a ser totalmente distinto. Este libro iba a ser porque las adivinanzas no son para niños de 2 años. No pueden adivinar algo, es muy abstracto quizá el lenguaje para poder adivinar. Entonces iba a ser un libro tradicional, tapadura, con papel de un gramaje liviano. Sin embargo, el director de arte, cuando empezó a hablar con la ilustradora y queríamos hacer este juego de cortar el verso, para después, en algún momento pensamos, no sé si conocen este libro, O, que que es sin palabras, silente, uno lo despliega y se despliega la imagen completa, pensamos algo así. Pero bueno, es costoso también. Y nosotros tratamos siempre de hacer libros que sean accesibles para mucha gente. Y que estén en bibliotecas principalmente. Entonces, Iván dijo, bueno, hagamos un libro de cartones. Aunque sea un libro para niños más grandes, salimos un poco del estereotipo de que el cartoné es para bebés. Y hagamos un cartoné justamente porque la ilustradora va a poder hacer el animal en la doble página y el lomo no se lo va a comer, porque el cartoné se puede abrir completamente. Algo que un libro con la encuadernación tradicional no pasa. O sea, el lomo castigaría al animal, se perdería esta idea de la doble página completamente abierta. Entonces sí fue una decisión editorial y sí fue un trabajo en conjunto al final de todas las voces. Porque claro, en un libro así, el lomo cortaría al animal a la mitad. Entonces por eso fue la decisión de hacerlo de esa forma. Ah, sí, Rosario dice que le encantan las ventanitas. Eso también fue un detalle que quiso poner el director de arte, de poder dar como una pequeña pista para ver el pelaje, quizá, algún adelanto del animal, una mirilla. Yo estoy tratando no voy a hablar de todos los libros, pero sí de poder compartirle algunos que están enmarcados en esta tradición, para después terminar hablando de los libros de arte. Y esto es una novedad también,
una Caperucita Roja, que hay cientos de miles de Caperucitas Rojas. Chuta, dejé de compartir, perdón. Hay muchas Caperucitas, pero bueno, Verónica tenía una versión. Perdón, Edith dice si es posible conseguir estos libros en México. Sí, Rima Divina va a llegar a principios del 2021, yo creo, porque lo va a hacer Ecare Barcelona. Entonces a través del distribuidor va a llegar. Colofón distribuye Care. Colofón. Sí, gracias, Alma. A través de Colofón va a llegar. Caperucita, posiblemente. Teníamos una versión de Verónica. La trabajamos mucho con Verónica. Ella quiso trabajar con la versión de Hermanos Grimm y de Perrault, tomando algunos elementos de Perrault. También leímos mucho a Bruno Bettelheim para ver ciertos elementos de la lectura de este cuento, porque hay mucha versión, pero a veces no tanto volver a los cuentos más tradicionales. Y para eso trabajamos con esta ilustradora Andrea Manque, que fue un hallazgo increíble. O sea, ella nos presentó un día su trabajo, su portafolio, un proyecto, y todo lo que ven acá está hecho a mano. Todo eso son líneas con lápiz color, una línea tras otra. Esas son las guardas. Y lo que quisimos hacer fue justamente dialogar con lo clásico, pero en un concepto también contemporáneo. Aquí hay un rojo muy intenso que el papel lo apaga. O sea, cuando nosotros elegimos el papel del interior de este libro, elegimos un papel que pudiera apagar la intensidad de ese rojo, porque en la pantalla se ve muy fuerte. Pero aquí el director de arte trabajó mucho los marquitos. Se fija en la capitular, es una letra que hizo Andrea, también a mano. Entonces quisimos hacer eso, pero también trabajamos mucho al momento de concebir el storyboard, el guión, antes de las ilustraciones definitivas. Fuimos jugando con la manera en que está presentado el libro, con el ritmo también, el ritmo de la imagen. Para nosotros era súper importante que no fuera el texto y la imagen, sino que pudiéramos aprovechar al máximo las dobles páginas. Entonces, si bien acá tenemos una ilustración de una página, una ilustración, aquí dijimos, bueno, en el momento en que el lobo le dice, mira lo bello que está el bosque, cómo florecen las flores, etc., dijimos, aprovechemos esa doble página. O sea, despleguemos esa belleza del bosque. Y ubicamos entonces, aquí Andrea ubicó a los personajes en un rincón. Fíjense cómo fue haciendo el detalle del camino de flores por el que se perdió Caperucita, por el que se distrajo Caperucita, que es un momento esencial del cuento. O sea, es seguir la norma o deslumbrarse por la belleza natural, por el placer que genera ese contacto con la naturaleza. Entonces ahí quisimos, y este cuento tiene entonces esos ritmos. E incluso hicimos el momento clásico, lo dividimos en viñetas, que es un poco el lenguaje del cómic también. Esto no está una sola vez, está en distintos momentos del cuento, del libro. Entonces, si se fijan ahí el trabajo súper delicado de Andrea Manque. Se lo voy a escribir acá. Sí, evoca un poco eso. Andrea Manque es la ilustradora, estamos ya trabajando en su siguiente libro. Se llama Los cuentos de la niña mala. Y acá pensamos varias cosas pensamos a nivel de portada. Acá en el lomo es una tela con una serigrafía blanca. Quisimos darle algunos detalles. Aquí pueden ver las guardas.
para mí son geniales, o sea, a mí me encantan estas guardas. Si alguna vez pueden verlo de cerca el libro, van a ver el trabajo. Andrea no sabe usar el computador, hace todo a mano. Entonces su nivel de rigurosidad es muy grande. Entonces ven que esto es como más tradicional, pero como les decía, en otros momentos aprovechamos la doble página. Aquí también tenemos otras secuencias más tradicionales, algunas citas a Doré, el encuentro. Ella también, el personaje lo trabajamos mucho porque no queríamos hacer la Caperucita Rubia, entonces ella le dijimos, bueno, piensa cómo son las niñas en el sur de Chile, y le acható un poquito la nariz, la hizo un poquito más redonda, no tan estilizada. O sea, varias cosas que trabajamos con Andrea y que fue muy gratificante. Aquí de nuevo tenemos la doble página, cuando el lobo se acuesta en la cama de la abuela. Justo mi hijo está aquí, me dice que en ese bosque hay árboles monstruos. Alguien está viendo unos monstruos. Y, y una preocupación de la editorial justamente es eh, cómo también podemos trabajar en diálogo con los niños, y cómo también podemos familiarizarlos tempranamente en la lectura de imágenes y en el goce también de disfrutar una obra de arte. Estas son pequeñas obras de arte también, o sea, son ilustraciones que también están concebidas por gente muy talentosa. Eh, Verónica dice si tuve muchos libros cuando chico. No, sí, así, leía mucho. En mi casa nunca hubo muchos libros, eh, pero sí habían algunos libros clave, yo creo. Eran estos de fábulas que le decía, yo leía mucho cómic, era un niño de mucho cómic, pero nunca tuve acceso a bibliotecas muy buenas. Yo creo que eso me lo fui formando en el camino. Eh, pero sí, mis papás me leían en las noches, me dejaban leer mucho, eso sí, eso era súper importante. Quizás mis papás no eran grandes lectores, pero si yo me quería dormir tarde leyendo, nunca me dijeron que apagara la luz y me quedara dormido. Bueno, a menos que fuera muy tarde, pero, pero sí me dejaban mi espacio seguro de lectura. Y ellos gozaban también con eso, que me vieran que yo disfrutaba mucho la lectura y no sé si íbamos a comprar y me daban a elegir qué podía comprar, nunca iba a comprar una ropa ni un juguete, sino que le pedía un Asterix, me encantaba Asterix. Entonces, yo creo que eso era súper importante. Pero sí creo en el valor de la biblioteca, o sea, yo creo y algo perdona que me desvíe, pero algo que me ha mostrado esta pandemia, y de lo que estoy muy preocupado y ocupado también, me estoy ocupando de eso, es la importancia de tener bibliotecas también en los hogares. O sea, creo que es parte de la inequidad también que esta pandemia nos ha mostrado, sobre todo en Latinoamérica, son las brechas digitales, las brechas sociales y brechas económicas, en donde hay muchas personas que no tienen el acceso a la lectura, sino a través de las bibliotecas. En lugares, por ejemplo, rurales, remotos, no hay conexión a internet o difícilmente hay un computador. eh, Incluso o en sectores más pobres, tampoco hay acceso a la lectura fácilmente. Entonces, creo que es importante difundir el valor de tener el objeto libro en la casa. No para hacer grandes bibliotecas, si no es necesario, pero, pero ¿cómo garantizamos que esos niños que no están teniendo acceso a las bibliotecas tengan acceso a la lectura? Yo creo que es un tema
bien preocupante, y que la pandemia también nos ha mostrado que las brechas y las desigualdades no son solo económicas, o sea, son económicas sociales, y ahora nos han mostrado además que la brecha digital también es bien fuerte. Anne dice que es muy importante que los niños se puedan identificar con los personajes. Te refieres a lo de Caperucita, ¿no? Rosario pregunta si cuán importante ha sido la inversión pública. Muy importante. O sea, en Chile el valor por la lectura es muy bajo. En todas las capas, no solo en una o dos, en una clase social, sino que hay muy poco, hay muy poco valor por la lectura, por la cultura en general, y yo creo que desde los 90, desde el final de la dictadura, el inicio de la transición democrática, cuando apareció, por ejemplo, el programa CRA, del Centro de Recursos del Aprendizaje del Ministerio de Educación, liderado por Constanza Mekis, que lo voy a anotar, yo creo que varios lo conocen. CRA es del Mineduc, y su directora por casi 20 años fue Constanza Mekis. Cuando apareció este programa, el libro, la difusión del libro, la promoción de la lectura y la formación de bibliotecas públicas y escolares cobró un sentido muy importante, y eso generó un círculo virtuoso en generación nuevas de nuevas editoriales, de editoriales especializadas en hacer libros para niños. Pero un problema que ha tenido esta inversión pública es que tampoco ha logrado que las editoriales se mantengan si es que no es por si no es por alguna intervención del Estado. O sea, hay muchas editoriales que si no tienen algún beneficio del Estado, no pueden sacar libros nuevos, o finalmente se acaba el proyecto. Editoriales que han salido, por ejemplo, Editorial Quilombo, que presentó en algún momento un proyecto interesante editorial, dejó de recibir beneficios del Estado y nunca más sacó un libro. Eso no puede pasar. O sea, creo que falta mucho trabajo aún en la promoción de la lectura, y en el consumo de libros, finalmente. O sea, que los colegios también valoren la incorporación de libros en sus bibliotecas de aula, en sus bibliotecas escolares. Tiene que generarse una cultura en torno al libro al que aún nos falta mucho trabajo, sobre todo con los mediadores, con las direcciones, con los administradores, etc. A nosotros, el Estado básicamente sostiene una editorial en Chile, lamentablemente. O sea, por un lado está muy bien, pero si se recortan en algún momento los recursos, por ejemplo, cuando un gobierno no está muy de acuerdo con políticas públicas en torno al libro, eso puede poner en crisis una editorial. Entonces, faltan aún políticas de promoción de la lectura más fuertes. Ahora, por ejemplo, se cayó el Plan Nacional de Fomento de la Lectura, que era una política pública fundamental para seguir sosteniendo este tipo de iniciativas editoriales. Así que las políticas públicas fueron muy importantes, pero dependiendo de los gobiernos también pueden tener algunos baches. Pablo, Sí. El trabajo, digamos, profesional de los editores y esto que tú nos estás compartiendo de Caré, yo creo que nos da para volverte a invitar. Hoy sí llevamos una hora. Porque la verdad, no, o sea, a mí me gustaría que
bueno, que ahora presentes esta maravilla que tienes ahí en la imagen, pero pero quiero rescatar, digamos, porque igual algunas personas se van saliendo, se van yendo, ¿no? Y Ujú. entonces lo que a mí me gustaría es como rescatar todo ese trabajo profesional invisible para nosotros que vamos a una librería y compramos un libro y lo vemos, ¿no? Claro. Y del cual nos está ahora Pablo compartiendo todos estos detalles, ¿no? Ujú. Que tienen que ver con decisiones, o sea, que uno no se sabe, o sea, no es como que hay una historia y ya llegó a la editorial, sino que la editorial las pide y está pensando en Sí. cómo adaptar estas historias tradicionales, ¿no? En Ujú. esta belleza, digamos, de producción que está haciendo Caresur, ¿no? Entonces, yo desde ya te hago la invitación junto con Lucía para volver a estar con nosotros y poder cerrar, porque hay muchas otras cosas que vemos en tu presentación, pues que no nos quisiéramos perder, pero tampoco quisiéramos ahora rebasar Eh, tanto el tiempo de las familias, ¿no? Entonces, no claro, sé. claro. ¿Sí? Sí, perdón. No, 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 adelante, digo, yo estoy encantada, yo me seguiría, pero sí creo que es Sí, importante, ¿no? ¿Sí? obvio, ¿Sí? obvio, sí. Claro, yo tampoco, fue un pequeño detalle que no pregunté tampoco, o sea, como, aparte es tarde, acá en Chile son las 10:40. Sí. Es una hora, digo, nos colgamos siempre un ratito, pero Ya, no mucho. sí. Entonces, ¿no? Sí. Bueno, entonces si quieren lo dejamos hasta acá, No, a mí me gustaría que dijeras algo muy rápido un cierre, sí. de estos 4 libros, Ujú. tanto de la parte de la colección de arte, digamos, Esta. como de la colección que estás presentando abajo, ¿sí? Sí, bueno, sí, esto era básicamente para mostrarle esta preocupación por alfabetizar quizá tempranamente a los niños en el mundo del arte y también en la lectura de imágenes, que concebimos esta colección, Transportarte, Frutarte y Animalarte, que está en este estuche también, Una que belleza. finalmente son eh, tres Obras de temas que, cartón, ahora sí, sí. pues son cartoné para niños muy pequeños, eh, que son los tres temas que pueden ser muy interesantes para los niños: los transportes, se vuelven locos los niños con los transportes, la fruta y los animales. Curiosamente, la fruta es el libro más complejo o que fue más difícil de hacer. Los textos son de María José Ferrada y las imágenes no son ilustraciones, sino que son obras de arte de distintos artistas chilenos muy, muy respetados, o sea, de distintas generaciones, de distintos estilos, y eso los quiero mostrar, eh, que, que fueron eh, solicitadas, entonces se pagaron derechos por todo esto, eh, y que pueden en alguna medida dialogar con una visualidad, una sensibilidad infantil. Esa era un poco la idea. De hecho, este proyecto lo estamos haciendo en México, con otro libro, con Ven a ver arte mexicano. Y si se fijan, entonces la poeta, en este caso María José Ferrá, veía la imagen y concebía un texto. Es Mm. como el ejercicio inverso del libro ilustrado. Eh, entonces esta es Loica de María Luisa Bermúdez, una obra del año 89, eh, que tiene una cosa media naif también, poco de una composición central, ¿cierto? Vemos la Loica en el centro, muy destacado dentro de ese fondo que al final es plano, y María José echó mano mucho a la onomatopeya, obviamente, a los ruidos, con estos versos muy sencillos. Entonces aquí también hay un trabajo de diseño importante, el fondo rojo, las letras, si se fijan, el elemento central es pájaro, pájaro de pecho rojo sobre una rama, que no se vuele. Tiene esta cosa un poco, casi como un haiku, sin ser un Claro. haiku. Sí, 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 sí. Acá en la fruta, aquí tenemos otro estilo, surrealismo. Mario Carreño es Dalí, muy Dalí, ¿qué tal eso, Está sí, Mario Carreño, un muy destacado artista chileno, de la tendencia más surrealista. De hecho, este cuadro está en una de las casas de Pablo Neruda, la casa que está mm, en Santiago, es de la colección de él.
acá María José optó por 3 versos solamente. Fue súper difícil porque hacer onomatopeyas con alimentos no producen sonido, solo cuando uno los come. Pero fíjense también en las cosas sensoriales. Sandía, su aroma me dice, llegó el verano. Nos transporta también. Y en transportes vemos esto. Tren a vapor con nubes de humo. Chucu, chucu, vienes. Y estos son libros de cartoné para niños pequeños, 2 años. Yo doy Pero fe, un año y 2 meses es uno de sus preferidos. mira, Una un año. maravilla. Un año. Sí, qué bueno. Me encanta eso. Y este fue el libro que inauguró la colección que es Ven a ver arte chileno y que ahora estamos tratando de hacer en México con muy buena recepción. Hemos trabajado con varios museos. Esta es la portada, se ve chiquitito, pero... y son 5 capítulos de cómo trabajan los artistas finalmente. Con líneas, con color, con composición. Cuentan historias, pero también tienen sueños. Entonces ahí pudimos meter el surrealismo. Y las páginas se estructuran por contraste muchas veces. Por ejemplo, hay artistas que trabajan con líneas suaves y curvas y otras con firmes y rectas. Y aquí tenemos el trabajo cinético que se llama de Matilde Pérez. Pudimos integrar a 50 artistas. Eso es un trabajo de producción súper grande. O sea, porque hay que contactar a toda la gente, pedir los permisos, etc. Pero que vale la pena. Y aquí funciona también el contraste. Se puede pintar usando muchos colores. Este es un cuadro también naif, o muy pocos. Y este es de Eduardo Vilches, Premio Nacional de Arte. Pudimos también sacarlos del museo, sacarlos de la solemnidad del museo, llevar el museo a un libro. Y eso fue súper importante. Este libro, afortunadamente, lo adquirió el Mineduc, el ministerio, y llegó a 100.000 aulas, salas de clase de primaria. La composición también, cómo se puede componer un cuadro, y acá hay un modelo explicativo, pero también que cuentan historia, y tenemos de la Colonia y Violeta Parra. Violeta Parra aquí a la derecha. Con su arpillera. O sea que también hay distintas maneras de manifestar el arte. Entonces, y también pudimos trabajar con artistas surrealistas que podían tener otras maneras también de exponer. Y eso nos dio pie también a expandir los sentidos hacia otras propuestas. Esto es más poético, azul como el mar, como una cordillera hecha de olas y nieve. Estos son monográficos. Estos tú los conoces, Alma, ¿no? Sí. Tú lo llevas. Yo no los conozco, Claro. Pablo. ¿Ya están en Perú? Me están preguntando si ya están en Perú. Estos libros lamentablemente han tenido súper poca circulación en Latinoamérica porque al ser libros de arte chileno, de artistas chilenos, no han tenido el interés en el resto de Latinoamérica. Así que nos gustaría pensar en algunas colecciones que sean latinoamericanas. O sea, ya estamos haciendo lo de México, pero también un libro también más global. Sí, lo más complicado, y nosotros somos súper respetuosos en eso, el tema de los permisos, del pago de los derechos. Mientras no hayan agencias que puedan coordinarlo, es muy difícil. Imagínense, en el de México, integrar un Frida Kahlo es muy difícil, por ejemplo. Un Siqueiros, un Diego Rivera. Son nombres muy famosos y muy caros. Entonces, un trabajo de producción importante. Pero tener este tipo de libros en las bibliotecas de otros países latinoamericanos funciona pues como una invitación a ver el arte, ¿no? Claro, O sea, claro. Sí, el motivo no es solamente porque es arte chileno, si ver el arte y con sí. esto ven
de otra manera el otro arte que tienen cerca, ¿no? El arte que tienen cerca, Sí, nacional, ¿no? sí, esa es la invitación, pero claro, lamentablemente a veces los distribuidores no entienden eso y rápidamente lo niegan. El libro, no, porque no va a funcionar, nadie va a querer ver arte chileno. Pero justamente nosotros estamos pensando estos libros como una manera de acercar el arte a los niños, simplemente. Felicitaciones, o sea, está realmente increíble. Yo no conocía esta colección. No soy distribuidora, pero te quiero distribuir para las bibliotecas del Nido, por lo menos para las bibliotecas del Nido, pero, o sea, lo importante y lo que venimos conversando con los papás, con las mamás, con todos estos jueves y también con lo que conversamos en su momento con Raquel Franco, de Pequeño Editor, ¿no? Esta Ajá. posibilidad de la plástica y de la diversidad en la ilustración, o sea, lo importante que es ampliar como estas posibilidades es increíble Sí, para los chicos, o sea, mire esta ilustración, mire esta secuencia que hay, y sí, Qué cómo los maravilla. chicos también van creando y van construyendo sentido a partir solo de una ilustración y no necesariamente de que alguien en todo momento le esté narrando con la voz o que hay un texto, ¿no? Porque claro. las ilustraciones Sí, por sí son súper potentes. es la capacidad narrativa también de la imagen. Ujú. Estos son nuevos proyectos y si quieres, bueno, lo podemos dejar para otra oportunidad, pero justamente este es el nuevo proyecto con Micaela, un abecedario. Oh, Qué maravilla. tenemos la primicia. Qué maravilla. Sí. Sí, bueno, el abecedario es, si quieren, me puedo pasar unos minutitos, pero el abecedario, ese sí va a estar disponible en toda Latinoamérica porque Care Europa le gustó mucho el proyecto. Es un abecedario que dijimos, bueno, hay tanto abecedario. ¿Qué podemos hacer para hacer un... A nosotros nos gusta contar historias, finalmente. Y si quieren, con esto podemos ir cerrando, pero en Icaré lo que nos gusta a nosotros es contar historias y una buena historia, que sea atractiva para los niños. Entonces, en muchas conversaciones con Micaela, esto fue un año con Micaela, este es un proyecto de Micaela Chirif, ilustrado por Elisa Monsalve. Este es su primer libro ilustrado de estas características. Llegamos a una idea de contar una historia de la A a la Z, en donde cada letra estuviera relacionada a una imagen y a una palabra, eh, pero que hubiera una secuencia entre letra y letra. Entonces, un abecedario que cuenta la historia de tres niños que están en este bote, en el mar azul, van en su bote, hacemos un zoom, llegan a una casa, se toman un desayuno. eh, Esto está todavía en proceso, así que hay muchas correcciones aún. Todo esto tiene miles de correcciones, esta pura imagen tiene miles de correcciones. Suben una escalera, aquí faltan los personajes, porque la ilustradora, si bien hace todo a mano, trabaja por capas, y llegan a un mundo fantástico. Qué maravilla. En Increíble. ese Está mundo, buenísimo. Le han dado la vuelta a los abecedarios que por lo general, o sea, y que de por sí ya hay bastante diversidad y también se han vuelto sí, súper creativos, pero esta es otra forma, está buenísimo. es que dijimos, bueno, echemos mano a lo que nos gusta hacer, pues, contar historias. Ujú. Así que se van en el globo, aquí, bueno, ellos aparecen acá al fondo, ven un halcón, ese halcón los lleva a una isla, bueno, hasta ahí nomás les voy a dejar para no contarles la historia. Es una belleza de concepto de abecedario, es una cosa fantástica. Va a quedar, Buenísimo. lo Gracias, vamos a tener listo a fin de año, así que ahí lo van a poder ver. gracias, Pablo. No sé si Aquí vamos la gente cerrando nada más algunas está preguntas. preguntando, ustedes, por ejemplo, hacen ventas directas a Perú o a México, directamente de Caresu. Sí, sí, sí. Todo lo que Care Barcelona no distribuye, ya sea en Colombia es con Babel, en México es con Colofón, en Perú es con
¿Cuál es la distribuidora grande que hay? ¿Como una cadena de libros? Ibero trae Ibero. Ecaré, pero no he En visto, Perú es con Ibero. no he visto algunos de esos. Eh, Pero se le cuando, puede pedir, ¿no? sí, cuando Ecaré no nos distribuye algunos libros porque creen que no se pueden vender bien, hacemos envíos directos. En Estados Unidos también. En Estados Que con la Unidos. librería, ¿estás distribuyendo en Los Ángeles con la librería o con quién? No sabes, con la librería. Está con. Ay, no me acuerdo en Estados Unidos. Bueno, pero te vamos a volver a tener aquí, así que nos vas a, Sí. Sí, ¿no? los puedo actualizar. Ah, Sí. les voy a pasar mi nombre, mi mail igual. Por ejemplo, hay un libro ahora que se va a publicar en Canadá, que es Pequeña Historia de un Desacuerdo, y que también en algún momento las bibliotecas hispanas Ese es también mi lo iban a. ciudadanía, sí. Sí, Ciudadanía para Niños, se tradujo al inglés y al coreano. No. Bueno, eso es una pincelada. Sí, qué maravilla. Escucha, perdón Pues, que me pasé tanto. no, Oh, bueno, pero la qué bien, gente, que te hayas pasado tanto. pero, pero la gente sigue aquí, así que ha estado realmente increíble. Otra mirada desde Sí, este amoroso cuidado editorial, la verdad es que es muy reconfortante, ¿no? Porque ahí es donde se ven todas las alianzas de los actores comprometidos Sí, con los que están detrás de todo lo que hacemos en la cadena, ¿no? sí, Pues bueno, justamente. yo realmente mi súper agradecimiento, y Lucía va a acordar contigo seguro una nueva fecha para agosto, ¿no? Prontito, Sí, ¿verdad? Pablo, Sí, muchísimas gracias. Y nada, o sea, estás invitado para una siguiente vez. O sea, nos gusta mucho poder conocer como detrás de los libros que hay de Caré Sur, o sea, cuál es este proceso, este cuidado, que nos puedas contar. Y no, mira, o sea, ya son casi las 10 y la mayoría siguen enganchada. Muchísimas gracias. que entrete. No, muchas Sí, gracias. sí, sí. Si quieren, si para un próximo encuentro, que ahí podemos ver bien la fecha, les puedo hablar del Kamishibai también. Nosotros hacemos el Kamishibai en Ecare Sur, y eso ya también es otra cosa. O sea, cuando hemos hecho un libro, por ejemplo, Caperucita Roja, que les mostré en el libro, se hizo primero en Kamishibai. Y para hacer el libro, la ilustradora tuvo que hacer casi todo de nuevo, porque la composición es distinta. Así que puede ser un tema, se los propongo, si están interesados, de tema de Claro, narración oral, de fomento de la lectura, y podemos hablar de otras cositas. claro. No, Gracias. aquí somos unas, no sé cuál es la palabra ya a estas alturas de la noche, pero es como omnívoros, que te gusta todo. Claro. Pero bueno, Pablo, querido, muchísimas gracias. No, Y gracias a pues muchas ustedes. gracias a todas por estar aquí esta noche, a Se todos que estuvieron pasaron. conectados, ¿no? Ujú. Seguimos, Pablo, ya te dejamos dormir también. No, yo Chao. estoy feliz acá. muchísimas gracias, Estoy en muchísimas mi gracias. plano, yo estoy en un plano Osu. Ubican el plano Osu, Claro, Osu, sí, el director de cine que filmaba en su sillón de meditación. Aquí estoy Ah, no, yo, así que estoy feliz, no me duermo, nada. perfecto. Muchas Pues gracias. gracias, Muchísimas Muchas gracias. gracias. Tengan gracias, Gracias. feliz Gracias, noche. Lucía, y gracias, Alma. Esto ha sido un disfrute. De verdad. Y gracias, Pablo. Gracias, Rosario. gracias, muchas Gracias. Un gracias. placer. Chao. Igualmente. Adiós. Gracias, nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao.